Así es, amados amigos y amados hermanos, en el día de hoy tengo una palabra de parte de Dios para sus vidas. La plataforma bíblica se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En este día, mis amados amigos, amados hermanos, yo quiero predicar la palabra del Señor con el tema habilitando lo que se secó. Ese es el tema que quiero utilizar como plataforma para ministrar a tu vida la palabra del Señor. Habilitando lo que se secó. Existen historias bíblicas que grafican de manera física la realidad que suelen vivir muchos seres humanos que habitan sobre la faz del planeta Tierra. La Biblia dice que Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se había levantado y estaba impactando de manera sobrenatural absolutamente todos los lugares hacia donde él se dirigía. Donde se encontraba con un paralítico, a causa del poder que el Señor manifestaba, el paralítico se levantaba, los ciegos veían, los mudos hablaban. Había un ambiente de liberación, había un ambiente de poder a donde quiera que Jesús llegaba, porque a eso vino Jesús a la tierra. Él vino literalmente a deshacer las obras del diablo y a establecer el reino de Dios. Cuando analizamos de manera profunda la Biblia, nos damos cuenta que el Señor no visitaba cualquier tipo de lugar. Los lugares que el Señor determinaba visitar eran lugares que estaban cargados por necesidades. Jesús se movía donde existían personas con necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades de salud. Aún Él descendió del cielo porque Él entendía que nosotros como seres humanos teníamos la necesidad de poder restaurar nuestra relación con el Padre de las luces. La Biblia dice que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, de pronto se introduce en una sinagoga. En aquella sinagoga Él no solamente iba a ministrar la palabra del Señor, Él también llevaba milagros, portentos, maravillas. En pocas palabras, donde quiera que el Señor llegaba, la Biblia dice que la gente se agolpaba, porque el Señor tenía una particularidad. Él no hablaba como los fariseos, Él hablaba con autoridad, Él hablaba con poder. Las palabras que salían de la boca de Jesús no eran palabras huecas, eran palabras llenas de vida, llenas de esencia. La gente podía captar y discernir que en Jesús no había un líder más. Jesús era la manifestación plena de la gloria del Señor, el Mesías andante, el Rey de Reyes, el Hijo de David, el deseado de las naciones. Estaba visitando toda Galilea y toda Capernaum. La Biblia dice que cuando Jesús llega a aquella sinagoga, dentro de aquella sinagoga aparece en el escenario un hombre que se destaca no por ser alguien reconocido por la fama o el dinero o la opulencia que tenía. Aparece en medio del escenario un hombre, y la Biblia dice que este hombre tenía una mano seca. Me impresiona mucho lo que está aconteciendo en la vida de aquel hombre, porque aquel hombre tenía un área de su vida que estaba inhabilitada. La mano representa el área del ser humano con el cual el ser humano puede desenvolverse, con el cual el ser humano puede trabajar, con el cual el ser humano puede tener afecto con los demás
seres humanos. Sin embargo, la mano de este hombre se había secado. Imagínese usted el estilo de vida de aquel hombre. Aquel hombre regularmente no hacía vida social, no tenía la capacidad para extender su mano y abrazar a alguien, darle la mano a alguien, cotejar a alguien. Este hombre se sentía limitado, no solamente por lo que le producía la mano, sino que aquella mano comenzó a afectarle otras áreas de su vida. Su mano estaba inhabilitada, su mano estaba seca. Y yo vengo a hablar en este día con el corazón de muchos hombres y de muchas mujeres que como aquel hombre se sienten en esa misma condición. Probablemente usted no tenga la mano seca, pero haya algo dentro de su vida que se secó. Hay personas que están secas en el área financiera. Otros se le ha secado la fuente de salud. Otros se le ha secado el sueño que tenían, el proyecto que tenían. Yo no sé en qué área de tu vida tú sientes que hay una sequía. Yo no sé qué área de tu cuerpo, qué área de tu vida se ha muerto, qué área de tu vida es infructuosa o es inoperante. Pero yo vine a decirte de parte de Dios en este día que este es un momento de milagros, y el mismo Dios que hizo milagros y que no tiene sombra de variación, a través de estas ondas te dice: yo tengo la capacidad de darle vida a todo aquello que se te ha secado, a todo aquello que se ha muerto. Imagínese el estilo de vida de aquel hombre. Era un hombre que probablemente triste, probablemente estaba abatido, probablemente sentía una estima o tenía una autoestima muy baja. Sin embargo, su limitación, su sequía, aquella área de su vida que tenía seca, no fue un impedimento ni una excusa para aquel hombre acercarse al templo, para acercarse a la sinagoga. Yo te tengo una noticia: si hay algo que mueve la mano de Dios en beneficio de un enfermo, en beneficio de un necesitado, es que tus necesidades no te limiten a querer poder acercarte a la casa de Dios, a la casa de oración. Porque en la casa de oración, en la iglesia, en el lugar en donde se congregan los que aman a Dios, siempre habrá una manifestación de Dios para la vida de aquel que está sediento y de aquel que está hambriento. Esa era la necesidad de aquel hombre. Tenía una limitación, sin embargo, su limitación no le impidió poder llegar hacia la sinagoga. Allí estaba el varón de Dios con un problema, pero congregándose, con una batalla, pero congregándose, con un área seca de su vida, pero congregándose, buscando a Dios. Estaba en la casa de oración. Yo vengo a motivar a alguien de parte de Dios que probablemente esté librando una batalla dentro de su casa, dentro de su matrimonio, y diga: predicador, si usted supiera que para mi matrimonio ya no hay vida, el amor se secó, la esperanza se secó. Te tengo una noticia: en las casas de Dios todavía hay esperanza. En la casa de Dios hay una palabra que puede reactivar tu vida y puede hacer que se habilite todo lo que en tu vida se ha secado. Aquel hombre, me imagino cómo estaba, llevaba su mano escondida en el bolsillo o en el costado, porque él sabía que había un área de su vida que estaba seca. La Biblia no menciona qué produjo su sequía. Tal vez una serpiente lo mordió, tal vez fue una herida, tal vez fue una situación de salud que lo golpeó. Yo no sé cuál fue la causa que provocó esa sequía en tu vida. Tal vez fue un descuido espiritual, tal vez no buscaste a Dios en la dimensión en la cual el Señor te mandaba que lo buscaras en ese tiempo cuando vino la situación y te secaste en un área de tu vida. Pero yo vine en este día, aleluya, y siento el poder del Espíritu de Dios en medio de este lugar a decirte que el Señor le va a dar vida a esa área seca de tu vida que se te secó, que se te murió. Mujeres que danzaban en el Espíritu, gente que hablaban géneros de lenguas poderosos, intercesoras que cada vez que se conectaban con Dios provocaban un impacto en el mundo espiritual que se hacía evidente en el mundo físico. Contigo vine a hablar con ministerios secos, vine a hablar con gente que han visto diluirse su proyectos, sus sueños en medio de este tiempo. La mano del Rey de Reyes todavía no se ha cortado para él hacer evidente sobre tu vida su gloria. Él está en medio de la iglesia, de la sinagoga, de la congregación. Está allí sentado, pero dentro de aquel lugar no está cualquiera. Está dirigiendo el culto, está dirigiendo el servicio. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay esperanza.
esperanza, allí hay gloria. Yo siento en mi espíritu que hay personas que tienen áreas de su vida seca, que en este día se van a topar con el milagrero, se van a topar con aquel que todavía no ha cortado su brazo y cuyo oído no se ha cerrado para escuchar su clamor. La Biblia dice que en medio de este ambiente el Señor se queda mirándolo. Yo le vengo a decir a alguien que está librando un momento difícil: Jesús te está mirando. Yo no sé cómo esté tu situación en tu casa, con tu familia, con tus parientes. Yo no sé cómo esté en tu finanza. Hay personas que han estado a punto de entrar en estados aún de depresión, porque están viendo cómo aparentemente todo se seca. Hay muerte, hay desgracia, hay desavenencias, hay litigios, hay contiendas, hay sequía. En medio de tu ambiente, el Dios de la Biblia y el Dios de la vida está en este momento en medio de este lugar para decirte: no todo está perdido. Yo quiero hacer sobre tu vida en este día un milagro. Dice la Biblia que Jesús se queda mirándolo. Mujer de Dios, hombre de Dios que me escuchas, Jesús, el dador de la vida, te está mirando. Y cuando Él te mira, Él no te mira como los hombres. Él te mira para accionar en torno a la necesidad que tú puedas estar viviendo, en torno a la necesidad que tú puedas estar atravesando. Vengo a hablar con el espíritu y con el corazón de alguien que ha visto sus proyectos, sus sueños, sus metas, sus anhelos diluirse en medio de tantas situaciones difíciles que se le han estado levantando. El milagrero está allí, ahí donde tú te encuentras, allí está el Espíritu de Dios. La Biblia dice que cuando el Señor mira a aquel hombre, el Señor establece una palabra sobre él y le dice: levántate y ponte en el medio. Escuche bien la palabra: levántate y ponte en el medio. En primera instancia, particularmente, yo entiendo que el Señor quería exponer a aquel hombre para que la gente pudiese ver que él tenía compasión y a la vez mirar la actitud del corazón de aquellos que estaban delante de él. El Señor también quería mirar el grado de obediencia que aquel hombre tendría dispuesto a manifestar delante de él para recibir el milagro. Y probablemente el Señor quería medir cómo estaba el estandarte del corazón de aquellos que estaban en medio de aquel lugar. El Señor le dice: levántate y ponte en medio. Tal vez aquel hombre estaba tímido, tenía miedo. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Hay momentos en donde Dios quiere exhibir algo sobre tu vida, pero usted tiene que caminar tras la luz de la revelación de su palabra. El Señor le dice: quiero que te levantes y te me pongas aquí en el medio de todo el mundo. Y el Señor le vino a decir a alguien: quiero que te levantes, quiero que sueltes el pañuelo, quiero que sueltes las lágrimas, porque hoy voy a exhibir mi brazo de poder sobre ti. El Señor le dijo: levántate, y no solamente levántate, quiero que te me pongas aquí en el medio. Porque dentro de aquel ambiente habían personas que sabían que Jesús portaba toda la capacidad y todo el poder para provocar el milagro, pero habían muchos que estaban allí no para ver a Dios obrando en beneficio de alguien, sino buscando una excusa para acusarle. Y ese es el problema que hoy en día vemos, que hay gente que van a la iglesia con la expectativa de recibir algo poderoso de parte de Dios, pero hay otros que van con la expectativa de buscar la manera de tener plataforma para acusar y para señalar a sus hermanos. La pregunta que le traigo de parte de Dios: ¿cuál de los dos usted es? Allí estaba el enfermo, pero los fariseos estaban allí. Estaban allí buscando una excusa contra el milagrero. No estaban preocupados por la necesidad del hombre. Estaban preocupados por ofender y agredir a aquel que le estaba quitando su ego, aquel que los golpeaba de manera directa. La gente que debió haberse identificado con el ministerio de Jesús, que eran los fariseos, no se identificaron con él. Por el contrario, tenían celos de él, porque sentían que la popularidad de ellos iba descendiendo y la de Jesús iba aumentando, quebrantando ellos un principio bíblico establecido por Juan el Bautista, que dice que es necesario que él crezca, aleluya, y que nosotros menguemos. La iglesia tiene que entender que ha llegado un momento determinante en donde tenemos que golpear nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Si queremos que Dios obre de manera significativa sobre nuestras vidas, tiene
tiene que vivir Cristo en nosotros. La Biblia dice: mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no vengo a hablar en este día con cualquier tipo de cristiano. Vengo a hablar con una generación de personas que entienden que Dios los llamó en este último tiempo para evidenciar su gloria sobre ellos, pero tienen que abandonar el orgullo, la arrogancia y ser humildes. Jesús dijo en un momento determinado: aprended de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. El Señor le dice: colócate en el medio. Y hay personas sobre quienes Dios va a exhibir su brazo de poder, y aún aquellos que te señalan, aún aquellos que te critican, aún aquellos que anhelan verte en la condición de sequía donde estás, van a tener que ver el poder de Dios haciéndose evidente sobre tu vida. Vine a hablar con alguien a quien Dios lo va a exhibir. Vine a hablar con alguien que ha estado atravesando un desierto. Estás con un área de tu vida seca. Tienes las habilidades inertes, inoperantes. El Señor te envía a decir: voy a desatar gloria sobre ti, voy a desatar gloria sobre tu casa. Él le dice: levántate y ponte en medio. Y cuando le dice eso, el hombre le obedece. Ay, Dios mío, no hay cosa más poderosa que obedecer a Dios. Cuando usted obedece a Dios, su radio de acción y esfera de influencia se puede hacer mayor sobre su vida. Este hombre se pone de pie. No le importa lo que piense la gente. Le dice: yo voy a obedecer a Dios, porque esta sequía se va. Y usted tiene que creer esta palabra. Yo no sé en el área que el enemigo esté golpeando tu vida, esa sequía se va, esa enfermedad se va, ese tumor se va, ese cáncer se va, esa diabetes se va. Ay, Dios mío, yo no sé cuál es el área de tu vida que el enemigo está azotando, pero hoy se va. Dice la Biblia: y les dijo Jesús: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. El Señor establece la misma pregunta. Escúcheme bien: cuando Dios pone a una persona a su lado y usted le puede beneficiar con un bien y usted no lo hace, usted está pecando como usted no se lo imagina. La Biblia dice en el libro de Santiago: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora Él está confrontando a aquellos religiosos, aquellos que se sentían ser más santos que los demás, aquellos que entendían que tenían el cielo agarrado por las manos, aquellos que sentían que estaban por encima de todos los demás. El Señor les pregunta y les dice: ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo, de levantar, de restaurar a alguien? Y ellos se quedan callados. Escúcheme bien, esto es penoso, porque la realidad es que los primeros que debieron haberse levantado y decir: usted es el Señor, usted puede hacer lo que usted desee, milagros, sí, creemos que este es el día ideal para honrar a Dios. Pero aún el propio día que se había diseñado para honrar a Dios, en ese día no se estaba honrando, porque muchos de nosotros nos llenamos en ocasiones la boca diciendo que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo, no amamos al hermano, no amamos a la hermana, no amamos al vecino. Vemos que el otro está viviendo una situación y nos da una cosa como otra. ¿Qué tipo de amor es ese? Cuando el Señor siente el silencio de los fariseos, dice la Biblia que se entristeció y se enojó y se incomodó. Escúcheme bien: la iglesia, la gente que ha conocido a Dios, no puede permanecer en medio de un mutismo espiritual. Usted tiene que hablar, usted tiene que declarar que lo que más nos favorece y lo que más nos conviene es hacer el bien, es ayudar al necesitado, es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Jesús se incomodó, se encolerizó, se enojó con los fariseos porque se quedaron callados. El Señor en este día le vino a decir a alguien: necesito que hables, necesito que abras la boca y hagas público lo que yo quiero que se haga público. Ellos se quedan callados cuando el Señor le pregunta: ¿es lícito, es legal hacer el bien? Se quedan callados. Hoy el Señor te dice: no quiero que te quedes callado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones. Aleluya, cuánta gente causan tristeza en el corazón de Dios. Cuánta gente hacen que el Señor se sienta mal por causa de su duro corazón.
¿Cuántas personas existen en este tiempo actual con un corazón de piedra, que no han permitido que el Espíritu de Dios haga la obra sobre su vida? ¿Cuánta gente está endurecida? ¿Cuánta gente no le importa que al otro se lo esté llevando al infierno o el mismo diablo? ¿Cuánta gente, pudiendo extender la mano en beneficio de alguien, se hace el indiferente? La Biblia dice que Jesús dijo en un momento determinado que acontecerá, que a muchos le dirá: entrad aquí a mi lado. Y le dice: señores, ¿y cuándo hicimos eso? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me refugiaste, estaba desnudo y me vestiste. Señor, ¿y cuándo hice eso? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos. Yo vengo a despertar el corazón de alguien. Ha llegado un momento en donde usted no puede mantenerse en silencio. Todo espíritu fariseico que está operando tiene que ir para afuera. Todo espíritu de las tinieblas que quiere tomar el lugar de Dios en los lugares, tenemos que repudiarlo. Tenemos que hacer lo que hizo el Señor: manifestar amor. El amor cubre multitudes de faltas. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Amor, nos hace falta manifestación de amor. Entonces él, mirándolo a todos, se enojó y se entristeció por la dureza de su corazón. Y vuelve y mira a aquel que está con el brazo seco, con la mano seca, y le dice el de la mano seca: extiende tu mano. Ay, Dios mío, escúchame bien, extiende tu mano. Y Dios le dice en este momento a alguien sobre quien él quiere desatar un milagro: extiende tu mano. Así como Adán extendió su mano para el mal, así en este día hay gente que van a extender su mano sobre el bien. Hay gente que le van a echar mano a su milagro. Hay gente que se van a asir, se van a agarrar de la palabra de Dios en este día y van a extender su mano. Él estaba en el medio, estaba de pies, pero ahora el Señor establece una palabra en imperativo. No le está pidiendo un favor, le está dando una orden. Le dice: extiende tu mano. Y el Señor le dice a alguien: extiende tu mano. Si estás ahí mirándome, extiende tu mano. Si estás allí en la sala, en la cocina, en un vehículo, extiende tu mano. Si te puedes detener, porque la unción del Santo, la unción del poderoso en este día está dispuesta a hacerse evidente sobre la vida de alguien que le crea a él y no a la circunstancia. Aquel hombre se levanta y extendió la mano. Escúcheme bien: cuando usted obedece a Dios, usted se convierte en un terreno fértil a través del cual el Señor puede hacer evidente su gloria. Cuando él extendió la mano, la Biblia dice que le fue restaurada, sana. Yo no sé cuál es tu sequía, yo no sé cuál área de tu vida el enemigo ha establecido y ha hecho inoperante, pero estamos delante del Rey de Reyes, de Señor de Señores. El Espíritu de Dios está aquí. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu que está surcando calles, autopistas, avenidas. Es el mismo Espíritu que está ahí donde usted se encuentra en este momento y te dice: si te atreves a creerme, verás mi gloria. Si atreves a extender tu brazo sobre mi vida, yo voy a asirte de él y te voy a levantar. Y dice la Biblia: y le fue restaurada, sana. El Señor me ha enviado a decirte que este día, que este es un día de restauración. Este es un día donde Dios no te viene a acusar a causa de tus errores o tus faltas. Por el contrario, es el día en donde Dios ha determinado enderezar, restaurar, sanar toda área de tu vida que estaba estéril. Las profetas vuelven y se levantan, los intercesores vuelven y se levantan, los que sirven vuelven y se levantan. La gente tiene que entender que Dios está contando con que te vas a levantar, que esa área de tu vida muerta y seca, ay, Dios mío, va a recibir vida. Y dice la Biblia: y cuando él lo sanó, los fariseos se levantaron y tomaron consejo con los herodianos con el fin de destruir a Jesús. Escuche, los fariseos y los herodianos eran enemigos. Los herodianos eran un partido político que tenía una tendencia inclinada hacia buscar a Herodes. Eran enemigos, sin embargo, aún siendo enemigos, se ponen de acuerdo para destruir a Jesús. Note el escenario: dos enemigos, judíos que se inclinaban por Herodes, y los fariseos se unen, se ponen de acuerdo y dicen: este hombre nos está robando la popularidad, este hombre nos está dañando el negocio, tenemos que matarlo. Aleluya.
pero nadie puede destruir lo que Dios plantó. Nadie puede destruir lo que Dios levantó. Y el Cristo de la gloria en este día viene a decirle al espíritu de alguien: te voy a activar en el área que se secó. Esa área de tu vida, visiones, sueños, revelaciones. Gente que escuchaba la voz de Dios, gente que recibía palabra de ciencia, gente que eran punta de lanza en sus congregaciones. En este día el Señor me ha enviado a decirte: te voy a levantar otra vez. Voy a activar esa área de tu vida que estaba seca, muerta, apática, indiferente. Y con esa área de tu vida, aleluya, voy a hacer cosas mayores que las que hice en el pasado. Aquel hombre no salió de la congregación, no salió de la sinagoga igual que antes. Él salió activo. El Señor me envía a decirte que este día voy a activar todo lo que se secó. Te voy a devolver todo lo que el enemigo te robó, y te voy a posicionar en el lugar en donde yo he determinado posicionarte. Prepárate, te dice Dios, en este día, porque este es el día de restauración.